Shalom, shalom, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al Centro de Estudios Noágidas de la Fundación Orahaim. Estamos comenzando una clase más de nuestro curso de los 13 principios de fe para monoteístas. En esta ocasión, pensado para el Grupo Especial de Estudio de Colombia, un proyecto que inició con la intención de darle seguimiento a un grupo específico de estudiantes en el país en Colombia, pero bueno, ahora ya se ha diversificado y tenemos a personas de diferentes partes de Latinoamérica integradas en esta sala y Baruch Hashem por eso. Tenemos México, tenemos Chile, tenemos Venezuela, entonces le damos gracias a Dios por eso. También Argentina, cuando está la estimada SUNEP, por ahí se puede conectar al ratito. Y bueno, es la ventaja de esta innovación de la tecnología que nos permite estar conectados en tiempo real en distintas partes del mundo, ¿no? Y bueno, gracias a Dios que nos da la oportunidad de tenerlo porque así podemos compartir estudios en tiempo real en cualquier parte del mundo. Hoy vamos a continuar con el estudio del principio número 7 que habla sobre la profecía de Moshe. La clase pasada, para aquellas personas que tal vez nos están viendo por primera vez, la clase pasada, nuestra clase consistió en abordar las generalidades del principio número 7 que dice: yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, yo tengo la convicción certera de que la profecía de Moshe es y será absolutamente cierta, y que ha sido Moshe el más grande de todos los profetas, tanto anteriores como posteriores a él. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a comenzar a hablar ya no sobre únicamente la profecía, sino ahora vamos a empezar a abordar al profeta y a uno en específico que es Moshe Rabbeinu. Para aquellas personas que no están familiarizadas con los conceptos que hemos estado abordando durante las clases anteriores, les pedimos que puedan retrotraerse a la serie de clases previas a esta, ya que forma parte de un curso llamado Los 13 Principios de Fe, y hoy nos encontramos en la clase número 24. También vamos a hacer un pequeño glosario breve en esta clase para poder introducirlos a las clases, a este curso, por si lo están viendo por primera ocasión. La palabra Moshe hace referencia a Moisés, el profeta del pueblo de Israel. La palabra Nebúa hace referencia a profecía. La Nebúa hace referencia a la profecía, ¿de acuerdo? Un Nebim hace referencia a profeta. Una cosa es la nebúa, la profecía, y otra cosa es el Nebim, el profeta, ¿no? Esto lo aclaro porque son palabras que con suerte vamos a estar utilizando en las próximas clases y que es una jerga con la que les sugiero se empiecen a familiarizar. El lenguaje al cual nos estamos refiriendo es un lenguaje hebreo, por lo tanto es un lenguaje que vamos a estar pronunciando con suerte en algunas ocasiones, no con la intención de hacer un hebreo español, sino con la intención de poder conocer la palabra en hebreo y su significado y su raíz gramatical, porque eso también nos permite descubrir significaciones más profundas que nos dan claridad en los conceptos, muy distintas a los conceptos que podemos ya tener preconcebidos y que con suerte no están alineados o simplemente no exponen de manera clara el concepto o la significación de la palabra en hebreo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la clase pasada hablamos de lo que es la profecía. Y no solamente hablamos del profeta Moshe, y no solamente hablamos de eso, sino que sí nos retrotraímos un poco sobre lo que era la profecía y los tipos de profecías, y cómo es que el profeta puede percibir esta profecía. Nos retrotraímos un poco al principio número 6, en donde dijimos que, bueno, los profetas pueden tener, se ostentan en diferentes grados, y que las profecías se pueden revelar de diferentes maneras. Pueden ser, digamos, que nombramos tres. La primera es que se pueden dar en sueños, es decir, que al profeta le viene la profecía por medio de sueños y visiones nocturnas. La segunda es por medio de espasmos, es decir, que no necesariamente sea mediante un sueño, sino que puede entrar durante el día en un estatus de trance, en un estatus en el cual su cuerpo, su conciencia, mejor dicho, entra en un estado de letargo
y le permite a la profecía a introducirse en él, en este conocimiento otorgado, y no necesariamente es por medio de un sueño nocturno, sino a veces es por medio de una meditación, puede ser también por medio de una estimulación musical. Lo mencionaba Maimónides en el libro en el libro de Isodei Torah, las leyes de la Torah, y empieza a tener esta posibilidad de conectarse. Y el otro es cuando la persona, es decir, el profeta, no pierde conciencia de sí, sino que interactúa de manera consciente con el Creador. Es decir, la profecía se caracteriza por ser un mensaje en el cual tiene que, de manera general, poner al profeta, al recipiente, en un estatus de inconsciencia. Su consciente se tiene que como desconectar para poderle dar apertura a la inconsciencia y tener esta percepción adicional del conocimiento que se encuentra más allá de lo material, más allá de lo físico. Sin embargo, el nivel más supremo, por decirlo de alguna manera, el nivel más avanzado, el nivel más alto de la nebúa o del nebim, del profeta, es el de recibir la profecía no solo en visión nocturna o sueño, no solo en espasmo y desconexión, sino totalmente consciente. Es decir, como si se estuviera desarrollando un diálogo entre dos personas, pero es un diálogo entre el profeta y el creador. Y solo ha existido una sola persona, según el judaísmo, según la Torá, según la tradición oral del judaísmo, que ha llegado a alcanzar este nivel. Y este ha sido el profeta Moisés, quien, a diferencia de los demás profetas, no tenía que entrar en un trance o caer en sueño nocturno para poder recibir una profecía, sino que él podía en cualquier momento del día recibir profecía de Akadosh Baruj Hu, sin que él tuviera que, por decir de alguna manera, desmayarse o desvanecer su conciencia. Él permanecía consciente y recibía esta profecía. Y otra particularidad, otra peculiaridad, es que los profetas generalmente no profetizan en el momento que les place, sino que predisponen su mente para lograr un ánimo alegre y benévolo y así buscar distanciarse de distintas cosas que les puedan afectar en la conexión con el Creador. Sin embargo, Moshe no requería de hacer esto. Él podía profetizar en cualquier momento y a cualquier hora. Es decir, en el caso de los demás profetas tenían que esperar a que Hashem quisiera darles revelación, quisiera darles profecía. Para Moshe no. Para Moshe si decía, voy a hablar con Dios, él iba y hablaba y Dios le respondía. Como si de manera coloquial levantar el teléfono y marcar, ¿no? Enviar un WhatsApp, mandarte una nota de voz y contestar simultáneamente así. Parece algo muy complicado de comprender de manera racional por un sistema lógico. Si lo están viendo por primera vez, por supuesto que van a decir, no, esto es otra charlatanería, esto seguro ya van a empezar a adivinar y a sacar el tarot y las cartas. Los invitamos a que vean las clases anteriores para que comprendan exactamente cuando decimos profecía a qué nos referimos y cómo es que se da la profecía. ¿Sale? No lo vamos a explicar en esta clase porque ya fue explicado en clases anteriores con un aspecto mucho más técnico, mucho más científico, desde la psicología, desde la percepción del sueño. Ya hemos hablado sobre ese tema, ¿de acuerdo? Ahora estamos hablando no de la profecía, estamos hablando del profeta, y no estamos hablando de cualquier profeta, estamos hablando de Moisés, Moshe Rabbeinu, y cómo se distingue por encima de los demás profetas que se encuentran en la Torah. Ahora, ya estamos conociendo que Moisés tenía habilidades, por decirlo de alguna manera,
distintas a las de los, no solamente a las de los demás seres humanos, sino distintas a las de los demás profetas. Pero la pregunta que queremos o debemos hacernos en esta ocasión, en esta clase en particular, es, ¿qué hace especial a Moisés de los demás personas y de los demás profetas? La clase pasada justamente lo dejamos en esa pregunta. Tratar de identificar qué es lo que tiene Moisés, que no tienen los demás, qué lo hace especial, por qué tienen estos poderes, porque parecería de una forma muy a primera vista, por decirlo de alguna manera, sin un estudio previo y de una forma muy coloquial, parecería que estamos hablando de una persona con superpoderes, ¿no? Un Superman, un Iron Man, un superhéroe que obtuvo esas capacidades y que solamente son propias de él por el azar del destino y que no cualquiera las puede obtener, ¿no? Solamente él. Acostumbramos mucho a pensar de, es que seguro porque también viene de un linaje especial, porque su mamá era o su papá era y sus poderes también eran y por eso los heredó. Y empezamos a querer, siempre que nosotros vemos que una persona tiene algún atributo, algún prodigio, es sobresale en algún talento en particular, buscamos una razón que nos cause sentido para poder, para poder generar esa relación de causa-efecto, ¿no? Supongamos, es muy común que en el medio artístico uno vea a una actriz o a un actor y se pregunte quiénes son sus padres. Ah, pues sus padres son el primer actor tal o la primera actriz tal. Ah, pues con razón, ya trae las tablas. No era de extrañarse que él también fuera un súper actorazo, ¿no? Suele uno decir así. De igual manera con cantantes. Ella de quién es, ah, pues es Thalía, hija de Silvia Pasquel, y empezamos a hacer vinculaciones y empezamos a tener vínculos que decimos, ah, pues por eso es que, o son famosos, o simplemente son ricos, ah, pues porque Ricardo Salinas Pliego es el papá, Benjamín Salinas Pliego es el hijo, y por eso pues tienen dinero, ¿no? Y empezamos a querer asociar esos atributos o esas virtudes o esas distinciones del resto de las demás personas por causas pseudológicas que apacigüen nuestra necesidad de comprender el por qué es así y por qué yo no soy así. Es que a mí no me tocó nacer de ser hijo de José José o tampoco me tocó ser hijo de una primera actriz, de un primer actor para poder tener los talentos y los dotes, ¿no? Pero en realidad es eso, en realidad es eso, o es otra cosa que no tiene nada que ver con la suerte, ni con un sortilegio, ni con un masal o una fortuna o una predisposición astral que los astros se alinearon en la luna de Cáncer y que por eso tú tienes el destino de liberar a todos los de la oficina, ¿no? No, no es eso. ¿Qué es entonces lo que puede suceder? ¿Qué es lo que pasa igual con Moshe Rabbeinu? Para esto, vamos a sentar una base desde el análisis que vamos a hacer el día de hoy. Y ese análisis va a irse desde la perspectiva de la elección. Es decir, que todas las personas, todas en absoluto, tenemos la capacidad de poder elegir. Todas las personas en absoluto tenemos la capacidad de tener una decisión, de poder elegir algo. Y no lo digo yo, lo dice Maimónides en el libro de Leyes de Teshuvah, capítulo 5, versículo 1. En el libro de Teshuvah, Leyes de Teshuvah, capítulo 5, versículo 1. Que, paréntesis, el libro de las Leyes de Teshuvah será el siguiente curso que estudiaremos al concluir este programa de los 13 principios de fe. Cierro paréntesis. ¿Qué dice este libro de las leyes de Teshuvah en su capítulo 5, versículo 1? Dice así, cito a Maimónides, la libertad de elegir, la libertad de elegir y seguir las leyes de Dios o no,
es otorgada a todos los seres humanos. La libertad de elegir seguir las leyes de Akadosh Baruj Hu, ¿no? Es otorgada a todos los seres humanos. Si un hombre quiere seguir el camino de la virtud y convertirse en un justo, esa es su elección. De la misma forma que si elige seguir el camino del mal y convertirse en un malvado, también es una elección. Acostumbramos nosotros a creer, incluso podemos decir de una manera prejuiciosa, que decimos, es que hay personas que son malas desde nacimiento, ¿no? Decimos, es que hay personas que traen la maldad desde chiquitos. Ves al niño que es un pingo tremendo y dicen, oye, es que es malvado, o sea, se le ve desde chiquito que era malvado. La malvado, la maldad es algo propiamente natural del hombre o es una elección. ¿Qué es la maldad? Para empezar, ¿no? La clase pasada, mi estimado Roberto, nos hizo esa pregunta y yo doy una explicación respecto a lo bueno y lo malo y elevarlo a lo verdadero y lo falso. Hoy voy a dar otra segunda explicación para poder ampliar este tema y todo esto está con la intención de poder comprender qué hace diferente a Moshe de los demás. Entonces, empezamos estudiando el libro de Leyes de Teshuvah y nos dice que en realidad la dicotomía de lo bueno y lo malo que ha permanecido a través del tiempo en la historia de la humanidad, en ocasiones no es fácil de distinguir porque las cosas que le llamamos malas se vuelven buenas y las cosas que llamamos buenas se vuelven malas, dependiendo el momento, dependiendo la civilización, dependiendo el juicio moral, dependiendo incluso la circunstancia. Entonces, lo bueno y lo malo, ¿qué es? ¿Y para qué sirve? Principalmente, ¿para qué sirve? En general, podemos decir que desde el judaísmo, lo bueno y lo malo son como dos fuerzas, podríamos observarlos de dos maneras. La primera, se puede observar que lo bueno y lo malo son como una fuerza, lo malo podría observarse como una fuerza contraria al creador, ajena a él, que el mismo creador requiere de superar para eliminarla de este mundo, ¿no? Podríamos decir que la maldad de algo o de alguien es algo puesto ahí para poder ser superada, para poder ser erradicada, para poder ser eliminada y para poder limpiar de esa maldad al hombre o al ser humano. Toda persona tiene, dice el Maimónides, toda persona tiene el potencial de ser recta o malvada. Esto entonces ya nos propone otra cosa, que la maldad no es algo que esté de naturaleza, sino que es algo ¿qué? Que se elige, que podemos elegir, ¿sale? No es que una persona sea mala, que su naturaleza ya es ser mala, no. La maldad es una elección. Ahora, si Dios hizo el mundo perfecto de la forma absolutamente posible, y no relativamente posible, sino absolutamente posible, quiere decir que la maldad no es un error, no es una falla en el sistema, sino está ahí con un propósito, con una intención. ¿Cuál es entonces la intención o cuál fue el objetivo que Dios le vislumbró al crear la maldad en este mundo? Sí, Guillermo. Buenas tardes. En Isaías, bueno, quería comentar que también se encuentra en Isaías, Uh-huh. en versículo 45, bueno, capítulo 45, versículo 7, dice, y formó la luz y creó las tinieblas. Correcto, muy bien. Ahí justamente apoya esta idea, Guillermo, de que el mal es una creación de Dios, ¿no? Es una, o la oscuridad es una creación de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de haber creado esto y para qué nos sirve tener
esta maldad o esto que nosotros conocemos relativamente como mal. Podemos entender primero como una fuerza a una persona, o podemos, mejor dicho, podemos entender la maldad como una fuerza que Dios debe de superar para poder librarlo del mal. O en cambio, podríamos elegir entenderla como una fuerza potenciadora que ayuda a llevar a la persona al progreso y al avance. Veámoslo de la siguiente forma. Cuando éramos chiquitos y no nos poníamos a hacer la tarea, nuestros papás nos decían, si no acabas la tarea te voy a agarrar a chanclazos, te voy a agarrar a reglazos, te voy a quitar la consola, te voy a quitar tu domingo. Es decir, había un estímulo negativo, ¿cierto? Para poder avanzar e ir hacia adelante. Desgraciada o afortunadamente, los estímulos negativos en el hombre tienen mayor repercusión que los estímulos positivos. Cuando una persona se encuentra en desgracia, en desventura, con un problema, el estímulo que está recibiendo es negativo. Y lo que hace ese estímulo es hacer reflexionar a la persona sobre cuál es el origen, la razón por la que se encuentra en esa posición y qué tiene que hacer para cambiarlo, ¿no? Sin embargo, cuando recibimos solamente estímulos positivos, nos encontramos en un estatus de estancamiento. No existe absolutamente nada que nos haga creer que estamos mal. Por lo tanto, no cambiamos nuestros hábitos o nuestras conductas o nuestras elecciones. ¿Por qué? Porque los estímulos positivos no nos estimulan, no detonan ese potencial de cambio. Y esto es lo que quería decir Maimónides cuando dice, la libertad de elegir se otorga a todos los seres humanos. El hombre puede seguir el camino de la virtud, convirtiéndose en un sadik, o también puede elegir el camino del mal, convirtiéndote en un rasha. Toda persona tiene el potencial para ser tan recta como Moshe, o tan malvada como Jeroboam. Lista o tonta, piadosa o cruel, malvada o noble, o para poseer cualquier otro de los temperamentos positivos o negativos. Pero lo que es una verdad, fíjense, y ahí es la distinción entre lo bueno y lo malo, ¿qué es una verdad? Lo que es una verdad es que nadie, absolutamente nadie, puede forzar a una persona, decretar sobre ella o llevar una promesa hacia ella, hacia ciertas características de manera obligada. La persona debe de elegir un camino por sí misma, por su libre albedrío. No es algo, no es algo que uno pueda imponer, porque entonces no es una elección, ¿cierto? Entonces es un robot. Siempre he ocupado este ejemplo para poder dejar un poquito claro este tema o este ejemplo. Supongamos que tenemos un robot que está programado para después de cada 5 metros dar vuelta a la izquierda. Avanza 5 metros, da vuelta a la izquierda. Avanza 5 metros, da vuelta a la izquierda. Avanza 5 metros, da vuelta a la izquierda. Llega un punto en que su avanzar y con vueltas lo lleva a un barranco. Y este se podría salvar de su propia destrucción si diera vuelta a la derecha, pero dio vuelta a la izquierda. ¿Podríamos culparlo de su elección? En realidad no. ¿Por qué? Porque él estaba programado para eso. No es que él haya deseado su propio mal, sino que él estaba programado para eso. Si fuera en sentido contrario, que se encontrara en el mismo punto del abismo y girar a la derecha, porque estaba programado para girar a la derecha, ¿podríamos aplaudirle su decisión? Pues tampoco. ¿Por qué? Porque no fue su decisión, estaba programado para dar vuelta a la derecha y no es que él mismo haya tomado la decisión de su supervivencia, sino que simplemente hizo para lo que está programado. Y el ser humano, nos explica Maimónides de nueva cuenta en el libro,
de las leyes de Teshuvá, es el único ser que puede distinguir entre lo bueno y lo malo. El hombre, dice así, después del pecado de Adán, la Torá dice, el hombre se ha convertido en uno de nosotros al conocer el bien y el mal. Génesis capítulo 3, versículo 22. Esto quiere decir que la humanidad es excepcional en el mundo, que el ser humano es, a diferencia de las demás creaciones, excepcional. ¿Por qué? Porque solo el hombre con su conocimiento e inteligencia puede distinguir entre lo bueno y lo malo y escoger entre ellos. No hay nada que lo obligue a elegir lo bueno y tampoco hay nada que lo obligue a elegir lo malo. Solamente el ser humano es el único que tiene la capacidad de poder elegir. Así como Adán y Eva fueron sentenciados a morir por su propio pecado, por su pecado, como ya estaban advertidos, por lo tanto Adán tuvo que ser expulsado y desterrado del jardín del Edén, ya que ahora tenía libre albedrío. ¿Para qué? Para extender su mano y también tomar del árbol de la vida y así vivir eternamente. Así dice en Génesis capítulo 3, versículo 27. Entonces, ¿qué es el árbol de la ciencia del bien y del mal? Del cual comió, pues es simplemente el árbol del conocimiento. Es justamente el árbol del conocimiento, ¿no? ¿Qué es el árbol de la vida? Es la Torah. Y es lo que pasa al ser humano cuando está en el mundo, su alma llega a este mundo y el primer árbol del que toma es el libro de es el árbol de las ciencias exactas, cual el que nos explica el mundo desde el plano material, el que nos ayuda a comprender las leyes de la física, nos explica el mundo y su funcionamiento, nos explica el rol del ser humano en sociedad, qué es la moral, qué es la ética, qué es el arte, qué es la pintura, qué es la poesía. Pero todas estas, a pesar de que sean expresiones del intelecto, no necesariamente son expresiones del alma. Aunque decimos nosotros, es que la poesía, la música, la pintura, el arte son expresiones del alma, propiamente desde lo que significa alma en la Torá, en realidad no son expresiones del alma, son expresiones artísticas del ego, pero expresarnos del alma implica conocer el no yo, es decir, todo aquello que me niega a mí mismo y que me permite conectar con el origen de mi verdadera esencia. Y ese conocimiento se adquiere a través del libro de la vida, del árbol de la vida eterna, que es la Torah. Entonces, cuando llegamos a este punto, nos tomamos en cuenta que siempre hemos tenido capacidad de elegir en un primer entendimiento o en un primer escalón y bajo los objetivos de esta clase, entendemos que el ser humano sí tiene capacidad de elegir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no podemos creer que una persona como Moshe Rabenu fue justa y fue profeta porque así estaba escrito. No es por eso, sino fue por su propia capacidad de elección, por las decisiones que tomó a través de su vida. Cuando Moshe, perdón, eligió dejar la posibilidad de ser príncipe de Egipto y convertirse en el líder del pueblo judío, no fue una decisión que haya podido tomarse a la ligera, sino que fue movida por la ética, por la ética y moral del mismo Moisés. O sea, renunció a la vida del príncipe de Egipto para convertirse o seguir fiel a sus orígenes, que era el pueblo judío.
Eso no es obra de la casualidad, es obra de una elección, es obra de la causalidad, que se deriva de una elección. Cuando Maimónides eligió un ejemplo de alguien para poder nombrar sus talentos, la elección por excelencia fue Moshe. Cuando Maimónides, vuelvo a repetir, eligió un ejemplo de alguien que tomó todos sus talentos y los llevó y los utilizó al máximo, el ejemplo por excelencia es Moisés. Porque en cada faceta de la vida de Moisés, él trabajó y trajo desafíos que él superó, los cuales le proveyeron de las herramientas para la siguiente fase. Y su propia historia la construyó a base de lecciones y de decisiones en momentos específicos. Si pudiéramos dividir la vida de Moisés, no de manera histórica, sino por la relevancia en sus decisiones, podríamos dividirla en tres etapas. La primera, la preparación para la profecía. La segunda, la profecía propiamente y la etapa de las plagas. Y la tercera sería la de la Torá y el desierto. Para poder comprender el por qué se podría dividir en estas, vamos a desarrollar el tema. Primero hablemos de la infancia de Moshe. Moshe nació en un terrible periodo de exilio del pueblo judío en Egipto. Recordemos que para el nacimiento de Moisés ya habían pasado más de 200 años del ingreso del pueblo de Israel a Egipto. Es decir, del pasaje de José el soñador ingresando con las 12 tribus a la tierra de Egipto, todos tomados de la mano y felices. No es así como lo pinta la Torá, que pasas de una hoja a otra y terminas el Génesis y empiezas el Éxodo y ya empezamos a hablar de Moisés. En eso pasaron más de 200 años. Por lo tanto, el tiempo y el contexto de la existencia de Moisés, el periodo en el que nació, fue un periodo muy complicado. ¿Por qué? Porque Faraón había decretado que todos los niños judíos fueran arrojados al río Nilo. Sus astrólogos le habían predicho que el salvador del pueblo judío sufriría una caída por medio de agua. Y justamente por eso, para frustrar su nacimiento, el faraón decidió que todos los niños fueran ahogados. Decretó que todos los niños fueran ahogados. Sin embargo, Moisés nació y en un intento para salvarlo, su madre Yochebed lo puso en una canasta en el río Nilo, mientras que su hermana Miriam veía todo lo que ocurría a la canasta en todo su recorrido por el río. Hasta que Moshe fue encontrado en la casa de la princesa Batia, quien irónicamente es hija de Faraón, a quien le impresionó la luz que emanaba del niño, a quien le impresionó la luz que emanaba del niño. Este comentario sobre la luz lo encontramos en la Torá con Rashi, en su comentario de el libro de el Génesis, capítulo 1, versículo 4, para que lo puedan consultar. Y lo adoptó como un hijo propio. Luego surgió el problema de poderlo alimentar. ¿Por qué? Bueno, pues porque él era un bebé que se encontraba en etapa de lactante y requería de una mamá o requería de una mujer que estuviera lactando para poder alimentar. En esos días, pues no se podía comprar leche nan o leche en polvo como para agarrar y decir, lánzate a la farmacia por una lata y aquí le preparamos al niño. No, pues tenemos que tener una madre lactante
lactando, ¿no? Obviamente la princesa Batia no estaba lactando y tuvo que conseguir a una mujer, a una nodriza para que pudiera amamantar y cuidar al niño. Y fue la voluntad del Eterno que esa mujer fuera nada más y nada menos que su propia madre biológica, Yochebed. Porque Moshe se rehusó constantemente a alimentarse de otra mujer que no fuera de otra mujer que no fuera su madre, ya que varias sirvientas egipcias fueron a intentar alimentarlo, pero él no quiso hasta que finalmente Batia, la hija de Faraón, encontró a una mujer de la que Moshe aceptó comer y era ni nada más y nada menos que su madre. La ironía de Dios es un tema que se repite constantemente en el pueblo judío. En esta historia, que podría ser más irónico que el hecho que el némesis de Faro, el némesis de Faraón, fuera criado en su propia casa y por su propia hija, en contradicción directa de su orden expresa. Es decir, que a pesar de su decreto, encontró Hashem la forma de hacer cumplir su voluntad y Moisés creció directamente en la casa de Faraón. Hay dos formas, como decíamos hace un momento, de tratar de comprender la existencia del mal en el mundo. Una es pensar que este mal es independiente de Dios y que Dios necesita superar de alguna forma esta fuerza sobrepuesta. Y la otra es entender que el mal es una de las herramientas que Hashem utiliza y que es necesario para crear un mundo en el que tengamos libre albedrío. Es decir, que no es algo que se deba de erradicar, sino es algo que debemos de aprender a elegir, como ya lo habíamos visto al principio de la introducción. Regularmente, y esto es algo que se ve en otros sistemas religiosos, que optamos por querer eliminar el mal en nosotros y se sanciona el pecado y incluso hay campañas de persecución de personas que están haciendo el pecado y que nacieron con pecado y si no estás bautizada estás viviendo el pecado y no eres capaz de tener salvación. Pero en realidad, desde el judaísmo, desde el monoteísmo de la Torá, se entiende que esta transgresión o este mal es algo necesario para que la persona tenga la capacidad, tenga la posibilidad, mejor dicho, de elegir, de poder tomar una decisión por sí mismo, ¿no? Para poder tener libre albedrío. La diferencia radica en la forma de superar este mal. Si el mal es un socio para el cumplimiento de la voluntad de Dios, entonces no es una fuerza independiente de Dios, sino que es meramente otro de los diversos sirvientes de Dios para poder cumplir su objetivo. Entonces, para enfatizar que el mal de Faraón era parte de un plan que derrotaría al mal de Moshe, nutrido por la voluntad de Dios. Es decir, de alguna manera entender que este mal de Faraón era un mal necesario. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad sobre Moshe Rabbeinu. Esto es lo que podemos empezar en este episodio, podemos empezar a ver cómo se alienta justamente el tema de la elección, ¿no? Una elección de la princesa Batia, primero, de elegir salvar la vida de un niño que por supuesto sabía que era judío. Porque ¿quién va a decir, ay, salí al río y me encontré un bebé? No creo que sea judío. Claro que era judío, sabía que era judío. Y creció en la casa de Faraón, ¿no? En experiencias formativas de Moisés, el Ibn Ezra nos enseña, el Ibn Ezra, igual un comentarista de la Torá, y en su comentario al capítulo de Éxodo, capítulo 2, versículo 3, nos enseña que, perdón, otra ventaja de la inusual infancia de Moshe fue que no fue criado como un esclavo, sino que fue creado como un príncipe. ¿Por qué?
Porque Moshe necesitaba ser criado como un príncipe para tener la confianza en sí mismo, para actuar cuando hubiera una injusticia o una opresión. Fíjense lo importante de lo que es esto. Si una persona siempre ha crecido, si una persona se desarrolló, nació y creció y se desarrolló en un ambiente de esclavitud, su sentido de la justicia puede estar un poco trastornado, trastocado, porque puede considerar que su condición es una condición natural, que no se le está haciendo un acto de injusticia. Sin embargo, Moisés, al ser desarrollado en la casa de Faro, en la casa de Faraón, tuvo la posibilidad de poder observar y comprender los conceptos de justicia e injusticia y tener un propio juicio sobre ellos y sobre el pueblo de Israel. Y eso le dio, como dice aquí el comentario, la confianza en sí mismo para poder actuar cuando viera una injusticia y una opresión. Es más, si hubiera sido otro joven judío normal, Moshe no hubiera sido tomado ni en serio, ni por sus padres, ni por sus amigos, ni sus hermanos, ni sus pares, nadie. El extraño misterioso que apareció de un entorno único le dio el aura que necesitaba para ser escuchado. Es decir, ese que se crió en la casa de Faraón y que él mismo tomó la decisión de renunciar a todos sus privilegios para poder, ¿qué? Integrarse a su pueblo de origen. Cuando Moshe se acercaba a la adultez, tenía dos caminos que podía tomar. Por un lado, había sido criado en el palacio y podía decidir rechazar su vida como judío y perderse de las indulgencias y perderse en las indulgencias y los placeres de la casa real de Egipto. Por otro lado, también tenía la posibilidad de ser consciente de lo que estaba ocurriendo con la nación que lo vio nacer y ponerse en acción para hacer algo al respecto. Esta parecería ser la primera vez que Moshe se enfrentaría a una elección moral. Su transformación en un líder del pueblo judío no fue simplemente una consecuencia de las circunstancias, sino que también fue una serie de elecciones que finalmente lo llevaron al liderazgo y a la grandeza. Cuando Moshe salió al mundo y vio la servidumbre de los judíos, se identificó directamente con ellos y trató de liberarlos. Moshe vio cómo su pueblo se encontraba padeciendo y sufriendo. Y una de las primeras acciones, según el Rashi en su comentario, fue que se aliviara un poco la carga dándoles un día de descanso y que este fuera el séptimo día para que pudieran tener la celebración de el Shabbat o el Shabbat o el séptimo día. Y el faraón dijo que sí. Fue uno de los primeros cambios que empezó a hacer cuando se surgió esta transformación del pueblo, más bien esta transformación de Moisés hacia los intereses del pueblo judío. Por lo tanto, aquí estamos viendo que sus elecciones no son al azar, sino que se conectan directamente con algo que lo mueve a él propiamente. Cuando Moshe salió al mundo y vio la servidumbre, se dio cuenta realmente cuál era el sufrimiento de su pueblo. Y cuando vio a un judío siendo golpeado y no se le mostró empatía a este judío, sino que también se le mostró el odio y el rencor, la Torah dice, Moshe miró hacia ambos lados y vio que no había ningún hombre y entonces mató al egipcio para salvar al judío. ¿Qué quiere decir este párrafo de que Moshe miró hacia los dos lados? Hay una frase, un comentario en el Pirkei Avot que dice, la explicación que Moshe, que da a la acción de que Moshe miró para ver si no había alguien disponible, no fue para ver si no había alguien que lo fuera a acusar, sino para darse cuenta si no había alguien que pudiera parar esa acción, que pudiera ayudar, que pudiera cesar esa acción. Y al ver que no había absolutamente nadie cerca, él tomó la decisión de tomar cartas en el asunto y cesar la acción. Y eso es algo
a lo cual todos nos podemos enfrentar todos los días, ¿eh? Tomamos elecciones todos los días, y elecciones muy básicas, ¿eh? Por ejemplo, agarrar y ir por la calle, y vemos un jardín muy bello, podado y todo, y vemos que alguien va y tira la basura, o vemos que hay basura tirada y decimos, ¿qué cochinos son? ¿Por qué tiran basura? Pero no la levantamos, nos seguimos de largo. ¿Por qué? Pues porque esperamos que alguien más haga algo al respecto. Yo puedo criticar y puedo decir, pero nunca la levanto. Porque espero que alguien más venga a hacerlo por mí. Entonces, ahí es cuando uno tiene elecciones. Esta es una elección muy simple, pero ahí tú eliges comprometerte a hacer algo al respecto, tomar algo en acción o dejarlo pasar. Y Moshe en ese momento tomó su primera elección trascendente sobre su destino y sobre su liderazgo. Entonces al Moshe que no haber entonces Moshe al no haber visto a alguien disponible para ayudar, él aplicó y se puso a la acción. Aplicó la resolución que dice el Talmud, donde no hay un hombre, intenta ser un hombre. Donde no hay un hombre, intenta ser un hombre. Finalmente, cuando su acto fue descubierto, Moshe se vio obligado a huir del palacio bajo amenaza de muerte. Esto marcó de manera importante el resto de su vida. Cuando después del pecado del becerro de oro, Dios le dijo, déjame destruir la nación y te estableceré a ti como el padre de una nueva nación, Moshe le dijo que no. ¿Por qué? Porque ya había tomado esta elección anteriormente. Al haber elegido a su pueblo versus los placeres del pueblo de Egipto. Ahora, durante su escape, Moshe se enfrentó a una decisión aún más difícil que la primera. Y fue puesto a prueba para ver cuál era su empatía, no solamente por gente de su pueblo, sino también por los extraños. Cuando él llegó a la tierra de Midian, en donde Yitro era el sacerdote idólatra de esa tierra, que ya había rechazado la idolatría, y como resultado la gente de Midian le había prohibido el uso de los pozos de agua común, vio Moshe que las hijas de Yitro se les negaba el uso de los recursos hidráulicos, de los recursos hídricos, y se sintió motivado para ayudarles y salvarlas de esa injusticia. Y esto es algo todavía más importante, que la empatía no solamente fue con su pueblo, sino también fue con el mundo en general. Él tenía un sentido muy fuerte de la justicia, pero eso era por las elecciones que él mismo había estado tomando, lo cual derivó en que se casara con Sípora, la hija del sacerdote de Midian. Poco a poco, Moshe fue tomando estas decisiones. Y esta era la señal de un nuevo nivel de la perfección moral de Moshe. Al igual que muchos grandes líderes del pueblo judío, Moshe se volvió pastor. Y esta ocupación también le permitió, como persona, tener tiempo disponible para poder contemplar al hombre y la naturaleza. Sin embargo, la interacción con los animales del campo, con las criaturas que tienen sentimientos de alguna manera, mantiene su brújula moral pegada en su lugar. Y esto se ve ilustrado en el evento relatado en la Torá, cuando uno de los borregos huyó de la manada y Moshe lo persiguió para traerlo de nuevo a la manada. Y cuando al final llegó al lugar donde estaba, lo encontró bebiendo sediento de un manantial. Y Moshe dijo, no sabía que la razón por la que te fuiste fue porque tenías sed. Debes de estar exhausto de haber caminado en sentido contrario
Por lo tanto, déjame que yo te cargue y te lleve de vuelta a la mano. Entonces Dios observó este grado de cuidado y preocupación hasta con las criaturas más insignificantes y dijo, si tiene tanto amor por una oveja, claro que puedo confiarle en mi manada, el pueblo de Israel. Entonces, Moshe no es que tuviera poderes sobrehumanos, no es que nos hagamos nosotros pensar que Moshe nació con una fuerza sobrehumana y con un talento excepcional o que fue heredado por sus padres. No, sino que Moshe se convirtió en líder del pueblo de Israel y alcanzó el nivel de profecía que alcanzó por la construcción moral a través de decisiones de cada uno de los eventos que se le presentaron en su vida. A través de cada una de las decisiones que tuvo que tomar día a día. Y eso es algo que todos nosotros podemos hacer y que a todos nosotros se nos presenta. Por eso empecé con el libro de Leyes de Teshuvah, porque dice, todo ser humano puede elegir el camino de la virtud convirtiéndose en un justo o puede convertirse en un malvado. Todos tenemos el potencial de poder elegir para bien o para mal. En pocas palabras, en realidad no es que Moshe tenga algo especial, es que sus elecciones lo construyeron y lo llevaron a ser la persona que fue. Por lo tanto, no debemos de pensar, porque es un error, de que solamente el nivel de justicia o el nivel de sadik o el nivel de justo está solamente destinado para aquellas grandes almas que bajaron al pueblo para poder liberar con una misión especial. No es eso. Cada persona tiene en sus manos todo el potencial de sus características, de sus midot, de sus atributos, para poder llevarlos al nivel más alto o al nivel más bajo. Pero todo va a ser derivado de las propias decisiones que cada uno de nosotros tomemos a través de las acciones. No pensemos entonces, para resumir la clase del día de hoy, que fue porque Moshe tenía un talento sobrenatural o porque era una misión divina que únicamente él podía cumplir. Todos, cada uno de nosotros traemos una misión y una responsabilidad y debemos de hacer todo lo que está en nuestras manos para poder perfeccionar nuestro ser y llevarlo al siguiente nivel y alcanzar esa perfección como la que Moshe alcanzó. Hasta aquí la clase del día de hoy. Quiero dejar el espacio por si tienen alguna pregunta, duda o comentario. Yo sé que la clase fue un poquito de ritmo lento, pero me parece que estuvo bien desarrollada para poder comprender el punto en general. Si alguien tiene alguna consulta o comentario, adelante. Perfecto. Bueno, pues entonces estamos terminando la clase del día de hoy. Como siempre, ha sido un gusto el que podamos estar juntos y que podamos estar siempre cada domingo conectados en el servicio de este son. Les deseo a todos que tengan un excelente inicio de semana y que con ayuda del cielo nos podamos ver el próximo domingo en el mismo horario y por el mismo canal. Muchas gracias a todos y shalom, shalom. Chao, chao, Gracias. gracias. Bueno, muy bueno la clase. Muchísimas gracias, estimada María Elena. Gracias.